Es un gusto recibir en los estudios, en Palabras Cruzadas, al diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez. Bienvenido, un gusto recibirte. Un placer estar con ustedes, Ana. Bueno, el debate fue en el Senado entre dos legisladores, Partido Nacional, Frente Amplio, y bueno, ahí hubo declaraciones. ¿Cómo viste? Porque esto siguió y hoy hubo disculpas cruzadas. ¿Cómo viste todo el tema? Bueno, creo que empiezo por el final, por lo que pasó hace unas horas, porque entiendo que es importante y es relevante. Y es bienvenido que haya existido, al menos de forma telefónica, en un medio de prensa, las disculpas correspondientes. O sea que yo quiero empezar por ahí porque no es menor. Dicho esto, digo tres cosas. La primera, no justifico ni de ninguna manera el exabrupto que cometió el senador Da Silva en cuanto al insulto que le reprodujo, que dijo al senador Viera. O sea, no es justificable de ningún punto de vista. Primero. Segundo, tampoco es justificable de ningún punto de vista que un colega le diga a otro, un legislador, diputado, senador, no viene el caso, lo acuse de delitos de honor a ningún otro colega, salvo que tenga pruebas para hacerlo. Si yo sé que tal otro legislador cometió un delito y tengo las pruebas para probarlo, no solamente que lo voy a decir, sino que iré a fiscalía y lo denunciaré. Por lo tanto, manchar el honor y querer involucrar a otro colega en una estafa tampoco está bueno y tampoco corresponde. Yo soy de los que piensa que uno a su familia lo único o lo más importante que le tiene que dejar es el buen nombre. Uno después podrá discutir ideas y confrontarlas muy duramente, pero el honor, yo soy de los que no se entiende que no se puede manchar. Y lo tercero, en este sentido, creo que cuando se dan estos debates, los legisladores tenemos que ser conscientes que, sin pretender ser ejemplo de nada, porque yo no me pongo en ese pedestal de querer ser ejemplo de nada. En todo caso, si pretendo ser ejemplo es para mi hija, para la única persona que pretendo ser ejemplo. Pero tenemos que tener ciertas conductas. Y esas conductas se tienen que ajustar al menos a un buen relacionamiento. Repito, que puede ser duro, puede ser frontal, puede ser diciéndose cosas que no resultan cuestiones menores, pero uno cuando comienza a caminar ese camino y dice tales afirmaciones, del otro lado sabe que le pueden responder. De hecho, veníamos de una jornada en diputados discutiendo un tema que dividía mucho como eutanasia y el nivel fue otro, ¿no? Sí. El intercambio fue de mucho más nivel, si se quiere. Sí, Wilmar, yo de hecho participé en ese debate y probablemente tuve una intervención larga, porque otra colega me cedió su tiempo y pude hacer una intervención en buena medida centrada en cuestiones jurídicas que no son muy divertidas, debo reconocerlo. Seguramente ese ha sido un gran bodrio, para resumirlo, para quien no le interesa el fundamento desde ese punto de vista. Y tal vez los últimos 2 minutos que me remití un hecho histórico, alguno puede haberlo sentido como una ofensa. A ver, es una cuestión histórica, a alguno le podrá gustar o no gustar. Sé que fue fuerte la afirmación que hice, pero es un dato de la historia. O sea, ni más ni menos. Hay un límite que es el respeto personal, que es cuando yo acuso a otra persona, a otro colega, y le digo, tú sos tal cosa, o tú estás involucrado en tal otra. Eso es el límite que no se debe pasar. Da Silva pasa límites. Sí, senador. Sí, a ver, Sebastián es en la campaña dijo que Orsi era Tribilín y trajo a Tribilín. Después el ministro Frati es el Temu de Mujica. Sí, a ver, Ana, no. Mira, yo de las cosas que he hablado con Sebastián más de una vez, es que ese estilo que tal vez pasa el límite de lo polémico, porque uno puede ser polémico, porque es muy personal. Es muy personal. También al propio senador Da Silva le hicieron caricaturas diciendo que era un gorila, que era un simio. El ministro Frati, ya no el diputado Frati, el ministro Frati nos mandó al baño, para decirlo de forma, siendo ministro en un acto en Cerro Largo. Siendo senador titular, el Rafael Michelini, el ex senador, ahora que está actuando como senador, Rafael Michelini,
en una sesión nos mandó también. O sea, no lo comparto, no estoy de acuerdo, no lo justifico. Ahora, tampoco es el primero, ¿no? Y Alfredo, que aparte es vecino mío, acá en Montevideo, él lo dijo en la interpelación al comenzar, a quien yo lo aprecio mucho desde el punto de vista personal, me parece una gran persona, es un personaje político que en la Cámara de Diputados, además de la emoción que le ponía y que uno parecía que le iba a dar un patatús porque empezaba a levantar y no sabía cómo hacía para respirar en la sala, no andaba con chiquitas tampoco en sala, ¿eh? Le gustaba decir cosas que... Entonces, a ver... ¿Está vinculado con el origen? No sé, yo qué sé, creo que eso... A ver, lo que digo, y ojo, y no quiero que por esto se minimice, que no se me malentienda. Lo que digo es, hay cosas que no se justifican de ninguna manera. Ahora, pretender vestirse de carmelitas descalzas y decir que las cosas surgen porque sí, de la nada, no es verdad. Porque el debate se retroalimenta, sí, es verdad, Sebastián pudo haber dicho cosas que generaron mucha controversia. Ahora, también yo escucho a otros legisladores decir cosas sumamente graves. ¿Qué es más grave que lo otro? Y yo no tengo el medidor, el que lo calibra. Pero si yo sé que digo una cosa, sé que voy a recibir otra. O sea, en esto es como en el fútbol. Si yo vengo y a la primera lo estoy marcando a Wilmar, le encajo una paralítica, a la segunda se la doy y mirá, Wilmar me va a buscar y en un momento me la va a dar. Claro, porque pero es así. El tema es con qué. No puede ser lo que dijo, como no podría ser tampoco judío de, negro de. Pero Ana, eso, porque Ana, eso ya me parece que está, es más, por algo está legislado sobre eso está a otro nivel. Ana, ¿qué fue lo primero que yo dije? No lo justifico de ningún punto de vista. Ahora, si a mí me dicen estafador, a mí me están acusando de delincuente. Y yo no voy a permitir que a mí, que soy un tipo honesto, que laburo todos los días, que podrán discrepar con lo que yo pienso, ni que hablar, y a mí no me preocupa que discrepen conmigo. No. ¿Y te podría salir un insulto al estilo del que dio Sebastián da Silva? Yo no sé si me saldría, cómo reaccionaría. Lo único que te voy a decir a eso, yo tuve en la legislatura pasada que soportar en una sesión, durante mucho tiempo, pero en una sesión en particular, que a mí se me dijeran muchas cosas. Y yo tuve que bancar calladito, mirando para adelante, porque no estaban hablando de mí, pero me querían enchastrar a mí. Y yo lo soporté. Y una de esas personas duró pocos días en el Poder Ejecutivo. Porque las cuentas se pagan en vida. Y porque el mundo es redondo. ¿Podés recordarlo? No vale la pena. Esa persona sabe que duró 40 y pocos días en el gabinete y lo que dijo en una sesión que en lo personal para mí era muy dura, por lo que significaba. Más allá de que seguramente en el fondo del asunto estábamos de acuerdo. Entonces, tener que soportar agresiones es nuestra parte, es parte de nuestra responsabilidad. Hay que tener temple. Hay que tener la cordura, el temple para bancar, y para quienes creemos que hay algo que nos trasciende, se encarga de procesar nuestras malas acciones en vida. Ahora, que queda claro que acá hubo agresiones cruzadas, ¿no? Y tomo un poco esto que decías. Se viene en breve el presupuesto, ¿no? Que es clave, va a entrar por diputados. ¿Y cómo queda el clima para negociar? Porque allí hay que negociar, ¿no? No sí. Queda otra. ¿Cómo te lo imaginas eso? No, a ver, voy a hablar por la Cámara de Diputados. Sí, claro. O sea, que es donde uno puede tener un grado de actuación. Nosotros con el gobierno a lo largo de estos casi 6 meses hemos venido manteniendo en los temas, en diversos temas, un diálogo permanente. Voy a poner el ejemplo más claro, en la caja de profesionales. Hubo una primera instancia en la Cámara de Diputados, donde el proyecto que remitió el Ejecutivo se le introdujeron modificaciones, algunas el Frente Amplio las acompañó, otras no, y salieron aprobadas por la oposición. Eso fue al Senado, y ahí el gobierno tenía claro que no podía cortarse solo. Que lo que no negoció en diputados lo tenía que negociar en el Senado. Y ahí la oposición tenía claro que no podía ser tan dogmática o tan cerrada como había sido en diputados. Y entonces, ¿qué hicimos? Conjuntamente, diputados, no lo hizo el Senado solo.
diputados y senadores de la coalición por un lado y diputados y senadores del gobierno por otro, dialogamos, se aprobó en el Senado un proyecto que contaba con nuestro trabajo, concomitantemente con su trabajo en la Cámara de Senadores, y los cambios que introdujo el Senado previamente habían sido validados por diputados que luego formalmente fueron aprobados. Ese es el esquema. Y yo me imagino que va a ser algo similar en el presupuesto, porque podremos discrepar sobre cuestiones, sí, ni que hablar. Ahora, yo, si una cosa no puedo poner en tela de juicio, es que en el gobierno hay gente de bien que quiere lo mejor para el Uruguay. Podremos discrepar en cuanto a las formas, en cuanto a las herramientas, las acciones, pero yo no voy a discrepar en cuanto a su buena fe y su buen talante. Por supuesto, después podemos discrepar, ¿no? Mire, para nosotros no es relevante o no es prioridad gastar 32, que no van a ser 32, que van a ser 40 o 40 y pico millones de dólares en una estancia para 20 colonos. Entendemos que debe gastarse en otra cosa. Pero eso es parte de puntos de vista distintos. Más allá de los puntos de vista, yo creo que hay un buen diálogo y que episodios como este, que se dieron en la Cámara de Senadores, históricamente siempre la Cámara de Senadores, y lo voy a decir de una forma graciosa, que no se malentienda, era la Cámara de los lores, la Cámara de los popes, de los grandes líderes políticos, y la Cámara de Diputados era poco más que, como dicho vulgarmente, el gallinero, y ahí eran todos los líos, eran en diputados. Yo creo que esta legislatura, e incluso la pasada, yo voy a hablar de las dos que participé, pero trabajé varios años antes como asesor parlamentario, como asistente parlamentario. Yo creo que la Cámara de Diputados ha demostrado que tal vez esa visión de otro tiempo ya no es la de hoy. Que hoy se pueden dar grandes debates en la Cámara de Diputados y que no en vano es donde el gobierno no tiene mayoría, donde está más que nunca obligado a negociar. Entonces, ¿cómo la veo? La veo sí, en algunos temas vamos a estar más raspadores, más entreverados, y en otros seguramente encontremos los mecanismos para ponernos de acuerdo y poder avanzar en ese sentido. Ayer el senador Eduardo Berenta confirmó que el gobierno prevé incorporar al presupuesto el llamado impuesto mínimo global, que es ese impuesto que se va a colocar a aquellas empresas que en el Uruguay son multinacionales, que están operativas aquí, pero que llevan su dinero hacia el exterior, las ganancias. Uh-huh. Es algo que en 2021 el gobierno de Lacalle, de la coalición, había acordado en la OCDE y en el G20. Lo que pasa es que pasó tiempo, en ese momento estaba Biden estaba a favor, ahora llegó Trump no está de acuerdo con el impuesto mínimo global. El gobierno del Frente Amplio, por lo que dice Berenta, lo va a incorporar. ¿Cómo se vería la incorporación de este impuesto? Que para que la gente lo tenga claro, para que la gente no se ponga nerviosa, estamos hablando de empresas que tienen niveles multimillonarios de facturación y que también estarían de acuerdo, porque es dinero que en realidad ellos facturan en el exterior, lo dejarían en el Uruguay. Sí, a ver, para dar manifestaciones de carácter absoluto, yo preferiría ver el texto del presupuesto, con lo cual yo no voy a decir en cuanto a dar un hecho categórico, porque hasta que no lo vea, por ahora, tengo mucho respeto por el senador Berenta, pero no es ni el presidente de la República ni el ministro Done. O sea, y ya hemos visto cómo en el gobierno hay ministros que dicen una cosa y acá mismo han tenido ministros que dicen otra y entonces después no sabemos qué ministro habla. Entonces, si dentro del Poder Ejecutivo no se ponen de acuerdo, yo prefiero aguardar que eso llegue. Más allá de eso, sí hablar sobre el concepto. Es verdad, Uruguay en el gobierno del presidente Lacalle Pou, producto de negociaciones con la OCDE, que no nacieron en el 2020 ni en el 2021, que ya venían de tiempo, decide a aceptar o dar el ok a esa regla que no era para Uruguay, era para el mundo. Y en ese momento yo fui públicamente, habría que buscar, yo fui bastante detractor de esa situación, por lo siguiente. Uruguay tiene en parte su economía son las zonas de las zonas libre comercio, las zonas francas. Las zonas francas, exactamente. Y este impuesto va a afectar directamente a las empresas radicadas ahí.
Y las empresas que están radicadas en las zonas francas, muchas veces están acá en Uruguay, porque esa zona que otros países han copiado el formato jurídico, le dan determinados beneficios económicos, fiscales, que si no los tienen, o si los pierden total o parcialmente, tal vez les resulta más rentable mudarse a Paraguay, Argentina, Brasil, por estar más cerca de mercados más grandes. Entonces, ojo, ¿qué quiero decir con esto? Ojo que estas cosas generalmente no son inocuas, tienen consecuencias. Tú podrás decir, está bien, no, si no le va a llegar a doña María, a don José, que tiene un trabajo. Ahora, si una empresa que tiene X empleados, que trabaja ahí en la ruta 8 y la ruta 102, se va y deja tantos trabajadores sin empleo, porque se mudan a San Pablo, se mudan a Buenos Aires, se mudan a Asunción, hay personas que van a estar afectadas. Entonces, aguardemos que llegue la propuesta, aguardemos que llegue el texto. Yo personalmente, esa es mi opinión, pero no quiero adelantar posición partidaria, porque me parece que eso es algo que lo tiene que evaluar conjuntamente el Partido Nacional. Esa es mi opinión previa en estas circunstancias. Estamos conversando con el diputado Juan Martín Rodríguez. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estamos hablando del presupuesto, del impuesto mínimo global, de la posibilidad que el Poder Ejecutivo lo incorpore en el presupuesto quinquenal, y otro tema que no está confirmado, pero que está también en el debate, es si hay que cobrar impuestos sobre los depósitos en el exterior, si hay que grabarlos, que es un tema que también es de debate, ¿no? ¿Cómo ves eso? Bueno, ahí yo creo que hemos entrado en una lógica que los sectores más radicales del Frente Amplio, el PIT-CNT, con la premisa del 1% al 1%, o sea, no es que sea esto, pero quiero darle un contexto en cuanto a las propuestas, que evidentemente lleva a que surjan ideas o alternativas en cuanto a nuestro sistema de tributación para calmar a la barra. Está claro que el impuesto a los ricos, como le han llamado, lo del 1% al 1% más rico, ya el presidente Orsi y el ministro Odone han dicho que eso no corre, por más que 3, 4 senadores, 5, no sé, que fueron los que inicialmente, 3 los primeros, después se fueron sumando 1 o 2 más, han salido a promocionar, y que desde el MPP en particular, desde el resto del Frente Amplio, pero muy especialmente desde el MPP han salido a decir, no, esto no va a correr. Sí ha generado que, eso no corre, pero hay que manejar alternativas. Y el tema de grabar en los depósitos en el exterior es, me parece a mí, unas de esas espejitos para decir, no te llevo esto, pero podemos hablar de esto otro, como el Tero, ¿no? Pone el logo en un lado y grita en otro. Es muy descabellado. A ver, yo vuelvo a lo mismo. Toquetear el sistema impositivo, y repito la frase del bloque pasado, no es inocuo. O sea, un ciudadano uruguayo invierte en el extranjero. Recordemos que hay 2 tipos de gravámenes potencialmente. Uno es al gravamen propiamente dicho, a lo que uno invierte, y después es la ganancia. Hay uno de ellos que ya está. O sea, que tiene, lo que quieren es lo otro. Entonces, nosotros tenemos un sistema impositivo, una reforma que data del año 2007, que comenzó a regir en el 2008, que en ese momento se habló de un impuesto a la renta a las personas físicas, y más allá que se han ido incorporando posibilidades de reducir y de contemplar realidades distintas, el tema del arrendamiento, el tema de los hijos, si tenés una deuda hipotecaria. La realidad que, si uno analiza la esencia, es un impuesto a los ingresos, por lo menos el que refiere a los sueldos, no el del capital. Pero el más grande, el que recibe el grueso, Uruguay recibe los impuestos por el IVA, recauda por el IVA, que es el gran impuesto recaudador, y dentro del IRPF, que es mucho menor, es por el impuesto a los sueldos. Es por el IRPF categoría de capital de trabajo. Entonces,
yo creo que terminar toqueteando el sistema impositivo lo que hace es generar que quien confía en Uruguay, en este caso, invierte en el exterior, pero es de acá, es uruguayo, siempre va a encontrar otros mecanismos. O sea, capaz que, hablo por mí, pero digo, calculo que acá alrededor de la mesa no estamos ninguno de los que estamos en esa circunstancia. Yo por lo menos no lo estoy, aclaro. Nosotros tampoco. Entonces ninguno de los tres estamos en circunstancia, ¿no? pero no somos ningunos analfabetos. Estoy seguro que sabemos que quien está en esa circunstancia, si se le graba esa posibilidad, va a buscar otra posibilidad para invertir y no eludir. Ahí estaba, o mejor dicho, no evadir. Ahí cuando en facultad te enseñaban la diferencia entre evasión y elusión. Si uno comete evasión, está cometiendo un delito. Ahora, la elusión es cuando tú, dentro de las reglas formales, buscas el mejor mecanismo para pagar lo menos posible. Y eso es legal, eso no es antijurídico. Bueno, evidentemente, cuando a vos te empiezan a agravar determinadas circunstancias, vas a ir buscando otros caminos que el gravamen sea menor. Entonces, yo creo que no podemos generar esa tormenta, porque si no, Uruguay lo que termina haciendo, cuando la reforma del 2007, una cosa que buscó fue justamente eliminar muchos impuestos que casi no recaudaban e ir por impuestos concretos, porque no tenía sentido tener, yo recuerdo, obviamente era muy chico, pero estaba en la facultad estudiando, que se habían eliminado cerca de 20 impuestos y se concentraba todo en impuestos grandes. Para el patrimonio, IRPF, IVAs a los IRAE, perdón. O sea, ahora, si el Estado uruguayo sigue incrementando, yo creo que flaco favor le hace a una realidad que, en lugar de permitir el crecimiento personal, el desarrollo, lo que hace es hacer corset y que el individuo, la persona, busque otros caminos alternativos que el mundo moderno los da. O sea, capaz que el caso de los tiempos modernos más común, el del tema de las criptomonedas, o sea, terminan habiendo mecanismos. Pero viste que en el mundo también hay un debate. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque por esta lógica y por toda esta cantidad de paraísos fiscales que se crean, vos tenés que, a mí me decían, Google, por ejemplo, tiene sus oficinas en Barbados para no pagar impuestos. A ver, no puede ser que el mundo, porque ya no es Uruguay, que somos muy chicos, nosotros tenemos obviamente que seguir al mundo, me imagino. Sí. No puede ser que el mundo permita que esas grandes empresas no paguen impuestos. Sí, lo que pasa es que ahí también se da, muchas veces el primer mundo, el mal llamado primer mundo, nos exige a los países en vías de desarrollo o a los países chicos ser más realistas que el rey. Entonces nos exigen a nosotros lo que ellos no aplican o no cumplen. O bueno, sí, claro, lo aplico en Oregon, pero no lo aplico en San Francisco. Claro. Entonces, lo simbólico. Claro, en Dakota del Norte o en Iowa, pero en Nueva York, en Florida, no lo aplico, en Texas no lo aplico. Entonces, ahí eso es el dime con quién, o sea, mejor dicho, una cosa es lo que uno dice y lo que uno hace. O sea, por eso hay que tener cuidado cuando uno quiere ser el mejor de la clase, y en realidad el maestro, el profesor, dista mucho de pregonar con el ejemplo. Juan Martín, te llevo a la interna del Partido Nacional. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando con ese regreso hace poco de la calle Pou? Falta mucho, obviamente, para la próxima elección, más allá de que algunos dicen que siempre estamos en una campaña permanente. Pero ¿cómo estás viendo vos a tu partido en este momento? Es un partido que, naturalmente, luego de no obtener el resultado electoral que todos buscábamos, a ver, no estoy diciendo nada desconocido, el Partido Nacional en coalición pretendía ganar la elección, no se logró, ese resultado nos fue adverso. Por supuesto, ante esa situación, rápidamente uno tiene que tratar de cambiar el chip. Yo soy de los que entiende que en política los duelos duran 5 minutos. O sea, uno rápidamente tiene que llorar las penas, lamerse las heridas
y al otro día entender que el rol que le toca jugar. ¿No sos amigo de la autocrítica, por ejemplo? Porque viste que se habló bastante dentro del Partido Nacional de eso, Sí, a ¿no? ver, yo creo que ahí del concepto autocrítica no. Creo haberlo dicho incluso en esta radio allá por noviembre, cuando ya algunos lo reclamaban. Los blancos rápidamente confundimos autocrítica con autoflagelación. Entonces, como tenemos ese problema, bien nuestro, y para muestra basta ver algunas de las cosas que pasaron en estos últimos meses, yo creo que más que autocrítica, lo que sí nos merecemos es un periodo o un proceso de reflexión. Porque a mí no me interesa identificar responsables de circunstancias que eventualmente fueron el común denominador o parte de la explicación de un resultado adverso. A mí lo que me interesa es, en todo caso, identificar qué no hicimos bien para que no se vuelvan a repetir en el futuro. Entonces, cuando yo digo no confundir autocrítica con autoflagelación, no digamos, no pretendamos decir, los responsables o el responsable o la responsable de tal o cual cosa fueron fulano, mengano y perengano, como para hacer una especie de quema en la plaza pública. No es para eso. En todo caso es, a ver, hicimos cosas bien, hicimos cosas más o menos y cosas que no hicimos bien. Bueno, identificadas esas es las que no tenemos que volver a repetir. Y por lo tanto ese proceso de reflexión es lo que necesita que haya mucha fraternidad, mucho amor filial. En el año 2010, después que perdimos la elección del 2009, siendo presidente del directorio Lacalle Herrera, él inició un proceso luego de la elección departamental que llevó un año, literalmente un año. Recorrió las 19 departamentales, yo lo acompañé en algunas, estuve en Montevideo, pero lo acompañé en algunas. Y ahí los convencionales departamentales, los convencionales nacionales, los dirigentes del partido en el departamento se sacaban las ganas. Pero dicho bien, ¿no? O sea, expresaban lo que ellos entendían que no había que volver a repetir. Y te diría que a lo largo de las 19 reuniones, que no fueron pocas, y capaz que hubo alguna más en algún departamento tipo Melo, Río Branco, por cuestiones geográficas, creo que hubo una sola salida de lugar y que rápidamente por los compañeros del departamento fueron apaciguadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que está bien, que uno necesita en todo caso capaz que exteriorizar. Ahora, acá no hay que exteriorizar para jorobar a nadie o para dañar a alguien, porque el que sale más dañado es el partido. Acá lo que hay que tener la capacidad es, en función de los resultados y en función de gente que realmente le ha tocado vivir muchas experiencias, de las buenas y de las otras, a ver qué podemos hacer para ganar la próxima elección, porque sin estar en campaña electoral permanente, yo seré un hipócrita si no les digo que el Partido Nacional y la coalición republicana tienen como objetivo electoral en el 2029 ganar la elección, como el Frente Amplio también lo tiene que tener, que eso no quiere decir vivir permanentemente pensando, pero hay una realidad, los partidos políticos, el objetivo para su creación es ganar elecciones, para luego, en función de tener el poder, cambiar la realidad. Álvaro Delgado en campaña dijo, no vamos a permitir que tranquen al país. Sin embargo, en su discurso, los 189 años del Partido Nacional, dijo, utilizó la palabra trancar, vamos a trancar fuerte al gobierno, al punto que el presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que sentirse sorprendido. ¿Qué significa trancar fuerte al gobierno? Bueno, esa expresión se dio en el marco de los festejos de los 189 años del Partido Nacional y estuvo precedida en la semana anterior de una serie de hechos o de un hecho que se derivó en afirmaciones de la vicepresidenta de la República, que era la organización de los festejos por los 100 años del Palacio Legislativo, donde la señora Cose, la ingeniera Cose, sin el contralor o bajo su criterio, organizó una serie de actividades, en particular una, porque además las veníamos conversando, que era un show artístico acá en el Palacio, que le costaba a los uruguayos $250,000. Y eso no lo hizo la comisión, los que integrábamos la comisión, los legisladores. Mi nombre estaba propuesto del mes de mayo. Y yo venía permanentemente insistiendo para que me convocaran a la reunión. Nunca me convocaron a fines de julio.
y en esa reunión se desembarca con, rápidamente le da a los funcionarios, que habla muy mal de ella, ¿no? Porque si la propuesta es tuya, hacete cargo. No expongas al funcionario. Porque yo estuve en la reunión. A mí nadie me la contó. Ella podrá salir a decir que la propuesta no es de ella. Yo estaba en la reunión. No era el único. Ella contó todo y cuando... Bueno, a ver, cuéntenles a los legisladores lo que estuvimos pensando. Entonces, cada uno calificará cómo se llama eso. Yo sé lo que me dijo y yo sé lo que dijo la vicepresidenta de la República. Y a esas cosas sí, a manejar de forma irresponsable los fondos públicos los vamos a trancar. A querer ocultar la información a los partidos políticos les vamos a trancar. 100 años del Palacio Legislativo, $250.000 para un espectáculo donde puedan participar todos los uruguayos. ¿A vos eso te parece así tanta plata? Por supuesto, porque primero, el calendario de actividades no era solamente eso. Eso era una actividad. Una actividad donde se había dispuesto ya por sí ante sí convocar una serie de grupos musicales, contratar una serie de equipos, de servicios. A mí, $250.000 no me parece poco. La verdad no me parece poco. Capaz que ella, que está acostumbrada, cuando era intendenta, y por sí ante sí disponer, contratar a Lali Espósito por esa cifra, capaz que le parezca poco. La diferencia, ¿cuál es el gran problema, Ana? El intendente de Montevideo, como todos los intendentes, son la cabeza de un poder o de un organismo. En el poder legislativo conviven todos los partidos políticos. Y tal vez a ella la falta de experiencia parlamentaria no le permitió ver que antes de tomar esas decisiones lo que tiene que hacer es dialogar con los partidos. Y cuando se le ha acusado, sí, de decisiones tal vez no acordes a los parámetros democráticos y la convivencia debida en el Palacio Legislativo, en el Parlamento, los partidos, hasta sus propios partidarios le dijeron, no, así no va. Porque yo también estuve en las reuniones, participé de las reuniones presenciales, participé de los Zooms. Ella en un momento dejó de participar porque se ve que no le gustó que le dijeran que no. Entonces, ¿a trancar a eso? Sí, por supuesto, vamos a trancar a eso. Ahora, de la misma manera que te digo eso, cuando los partidos, el Partido Nacional y todos los partidos políticos, tuvimos que ponernos a trabajar en la ley de la caja profesionales, que dije hace un ratito, ahí nos pusimos a laburar todos. Y buscábamos la forma de llegar a los acuerdos, a pesar de tener inicialmente posiciones diferentes. O sea, entonces, creo que hay que entenderlo en el justo momento en que se dan las afirmaciones. Sus propios partidarios se enteraron de esta organización de eventos ahí mismo en la reunión. Entonces, es bravo. Yo la entiendo, ella estaba acostumbrada a resolver de otra manera, se encontró que en el Parlamento tal vez comprar una silla y dejar la silla de la presidencia de la Asamblea del Senado enfilmada al costado en un pasillo y tener una silla cómoda, es la forma que se tienen que resolver las cosas. No, en el Parlamento no es así. No es así. Diputado Juan Martín Rodríguez, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. A las órdenes. Hasta las 18.